por venir, agradecer una vez más al Ateneo Riojano por su disponibilidad. Y como bueno, pues también dar las gracias por aceptar la invitación a Javier, que no es la primera vez que nos la acepta, porque ya hemos hecho alguna conferencia, alguna charla con él. La última vez fue en torno a los hechos de 1883, la Constitución Republicana Federal y la Sargentada de Santo Domingo. Concluimos el pacto, como quien dice, las dos. Y bueno, pues viendo el éxito de aquella convocatoria, pues ya nos citamos para intentar hacer más actividades. Y que bueno, pues que mejor coyuntura que lo que ha pasado hace escasos días, que nos enteramos sobre todo a través de los medios de comunicación de la prensa de su reciente doctorado, su tesis a través de la Universidad de La Rioja, con un trabajo sobre los inicios del constitucionalismo de La Rioja, un bienio liberal, que comprende desde los años 1720 a 23, y que en él nos enmarca la creación de la provincia de Logroño como tal, y que bueno, pues que su formación y nacimiento es el contenido sobre aquel que ha trabajado en su tesis. Y bueno, pues como decía al principio, pues que mejor motivo que convocarles para que nos explicase un poquito Javier en qué ha consistido su trabajo, y que bueno, pues que es un hecho bastante fundamental y trascendental en la historia de nuestra tierra, como para dejárnoslo pasar, y que bueno, pues que era providencial que nos explicase un poquito en la tarde de hoy. Sinceramente, pues estamos dando enhorabuena por el doctorado y sobre todo pues por toda la labor de divulgación que viene haciendo, porque aparte de investigador y de divulgador, Javier se dedica a la abogacía. Tiene un blog de historia de Santo Domingo que es bastante curioso y bastante concreto, es historia castrense, y que bueno, lo recomiendo bastante para que lo sigáis. Y nada, pues por mi parte, pues nada, pues una vez más, pues darte las gracias y espero que disfrutéis de la conferencia a través de ¿vale? Muy bien. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Por supuesto, agradecer al Ateneo que nos cobija y que nos acoge, y a García Riojanista, que es quien organiza esta charla, esta conferencia sobre La Rioja, sobre el origen de La Rioja. Como decía David, bueno, y acabo de defender la tesis doctoral, que se ha centrado en los inicios del constitucionalismo, del liberalismo en La Rioja. El constitucionalismo moderno español nace con la Constitución de Cádiz, en 1812, y se puede entender esa primera época de 1812 a 1814 y la del trienio liberal, 1820-1823, como los inicios del constitucionalismo español y, por tanto, del constitucionalismo en La Rioja. Un momento realmente importante para la historia contemporánea de nuestro país y especialmente para la historia contemporánea de nuestra región, porque fue en ese periodo, en esos dos periodos, cuando se fraguó, se creó y nació la provincia de Logroño, inicialmente diseñada como provincia de Rioja o de La Rioja, pero que finalmente se aprobó como provincia de Logroño. El título de esta charla es La Rioja existe, formación y nacimiento de una provincia liberal. Empiezo por la palabra liberal. La provincia de Logroño es una creación liberal. La provincia de Logroño nace debido a la aprobación de la Constitución de Cádiz y al establecimiento de un nuevo Estado, de un nuevo sistema político en nuestro país. Un sistema político completamente diferente al que venía siendo desde antes de 1810, es cuando se abren las Cortes de Cádiz, que era un Estado absolutista, porque el Estado liberal consagra una serie de principios que después han ido evolucionando a lo largo del siglo XIX y XX, fundamentales para la creación del Estado moderno. Entre ellos, la separación de poderes y la soberanía nacional. Ambas van íntimamente relacionadas. La soberanía deja de estar en manos del rey, la soberanía está ya en la ciudadanía, y la institución que ejemplifica esa soberanía es, sin duda alguna, las Cortes. Las Cortes que se comienzan a reunir en Cádiz en 1810. La separación de poderes implica que, por una parte, nazca el poder
ejecutivo, no se llamaba en ese momento así, pero bueno, podríamos calificarlo como poder ejecutivo en manos del rey, el poder legislativo en manos de las Cortes y el poder judicial en manos de los nuevos juzgados que se comienzan a crear, en primer lugar el Tribunal Supremo, y de ahí van bajando a las audiencias territoriales y los juzgados de primera instancia, estas tres instituciones. Por tanto, vuelvo a lo que comentaba, La Rioja, la provincia de Logroño, es una creación eminentemente liberal. La Rioja existe. La Rioja existe es una expresión realmente triunfante en nuestra comunidad, en nuestra provincia, en nuestra región. Hablando con Jesús Vicente Aguirre, aquí presente, Carmen Jesús Iñaki, aquella canción tan emblemática de los inicios de nuestra democracia, de la transición, hablaban de la Rioja existe, pero no es. Yo le pregunté, digo, Jesús, pero esta frase, ¿de dónde la sacaste? Pues es una frase realmente icónica y bueno, tiene tanto éxito que él y sus amigos, Carmen Iñaki, crearon una letra, crearon una canción antes de 1980, que digo eso, ahora lo diré, en la cual, bueno, pues el estribillo era La Rioja existe, pero no es La Rioja existe, ¿no? La Rioja es algo por el que teníamos que luchar. Pero esto resulta que esta frase, La Rioja existe, ya la pronunció quien sería uno de los personajes fundamentales en la creación provincial a principios del siglo XIX, Antonio María Fernández de Navarrete. Antonio María Fernández de Navarrete, en 1813, luego hablaremos más de él y de lo que escribió y de lo que hizo, en un tratado, en un discurso, como él llamó, de muchas páginas, de cerca de 70 páginas, ya pronunció y escribió esta misma frase: La Rioja existe. Carmen, Jesús, Iñaki no habían leído a Antonio María Fernández de Navarrete, no habían leído esa expresión, porque el primero que publicó esta expresión de Fernández de Navarrete fue en 1980 Felipe Abad León. Felipe Abad León escribió en 1980 un libro muy interesante, La Rioja, provincia y región de España, en el cual es un libro que nace en ese ambiente, en ese ámbito en el cual se estaba creando, generando una conciencia autonomista en La Rioja. Entonces es un libro que vuelca una gran cantidad de documentos, de escritos de los siglos de finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX hasta el año 1833, en el que, bueno, pues en esos escritos se habla de distintas cuestiones sobre La Rioja, luego entraremos, y reproduce ese documento, ese discurso de Antonio Fernández de Navarrete. Bueno, pues en él se menciona La Rioja existe. Jesús no había leído ese libro. Ese libro salió 2 años después, ¿no? Pero bendita esa coincidencia que nos enlaza perfectamente dos épocas fundamentales en la historia de nuestra región. Aquel nacimiento liberal de la provincia del siglo XIX y el nacimiento de la autonomía riojana ya en los años 80 del siglo XX. Bien, pues vamos a empezar después de esta introducción. La Rioja existe, como ahí, y La Rioja existió. Aquí he traído una serie de mapas, por eso no se ve muy bien, pero bueno, no sé si se ve, sí se ve un sobre, ¿verdad? Se ve la bueno. Estoy marcando con el dedo un perímetro, una línea, que ahora lo voy a ampliar. Es esta, vemos aquí, tenemos ahí una línea de color verde que señala lo que es la Rioja. Vemos ahí la palabra Rioja. Bueno, este mapa es de 1652. He traído porque este se veía un poco mejor, pero ya hay mapas anteriores, del siglo XVII, donde es curioso que se empieza a delimitar La Rioja. Lo curioso es que en este mapa de España, de la península ibérica, aquí solo viene pues el tercio, el cuarto, por así decirlo, más occidental. Es un mapa en el que se señalan los reinos, tradicionales reinos españoles. Tenemos Galicia, tenemos Asturias, Navarra, tenemos Castilla, León,
Portugal, vemos las 3 provincias vascongadas, que es como se llamaban entonces. Sin embargo, este aquí que nos señala La Rioja, delimita La Rioja. Es el único territorio no reino medieval que se señala en este mapa. Pero es que aquí solo he traído este mapa, pero es que podía haber traído cerca de una docena de mapas de la época, desde principios del siglo XVII, que son cuando ya empiezan a ser más detallados, y bueno, pues aquí hasta, evidentemente, hasta el siglo XIX, en los que se identifica La Rioja. Claro, hay que tener en cuenta que estos mapas en realidad no son mapas políticos. La cartografía en esta época es una cartografía que mezcla lo político con lo topográfico, lo histórico. Son mapas que no se ciñen a los criterios ya topográficos y cartográficos modernos, ¿no? Pero es muy significativa la delimitación de La Rioja. Una delimitación también muy concreta y que también se repite enormemente. ¿Qué entienden en el siglo XVII que es La Rioja? Pues lo que diríamos hoy, La Rioja Alta hasta Logroño, pero sin incluirlo. En este mapa, por ejemplo, queda fuera Miranda de Ebro, queda fuera Meronado, que está aquí abajo, bueno, pues queda fuera Logroño, que vemos aquí, y evidentemente, ¿qué queda dentro de esa Rioja? Bueno, pues Navarrete, Nájera, Briones, me parece algo que está ahí incluido. Parece que la línea rebasa el río Ebro, después hablaremos de ello, Torrecilla, Grañón y Santo Domingo de la Garza. En esta Rioja, la localidad más importante es sin duda Santo Domingo de la Calzada, porque la Rioja originaria nace del siglo XI, o la primera mención que tenemos de La Rioja es un documento del siglo XI, un fuero de Miranda de Ebro, en el que se señala qué se entendía por Rioja en esa plena Edad Media, y se entendía por Rioja una tierra muy concreta y muy delimitada, la que se encuentra hoy, entonces, entre el río Tirón y el río Oja. Esos dos cauces, el río Tirón y el río Oja, serían esa Rioja originaria. En ese fuero de Miranda se menciona una serie de tierras, se dice qué es Bureba, qué es Álava, qué es Nájera y qué es Rioja. Entonces, ya se empieza a delimitar lo que sería la Rioja. En el siglo XVII entendía por La Rioja algo más. Entonces, en ese momento llega, los límites de La Rioja, por la parte oriental, llegan hasta las mismas puertas, por así decirlo, de podría, como digo, haber traído muchos mapas. He traído también este de 1702, en el cual también se delimitan los reinos tradicionales de España. Y en este lo he querido traer porque, aparte también de mencionar a La Rioja, en este mapa, por ejemplo, vemos una de las cuestiones más controvertidas de nuestra historia provincial. Es la inclusión, o no, de las tierras de La Rioja Alavesa. Entonces, en este mapa de 1702 son incluidas las tierras de lo que conocemos como la Rioja Alavesa, que sería el río de Ebro, lo estoy marcando con la flecha, y por el norte discurre la cordillera, que ahí no está dibujada, pero que incluiría a La Rioja Alavesa. Estamos hablando del año 1702. A finales del siglo XVIII se produce, bueno, pues, por distintas circunstancias en las que no vamos a entrar, se ha encargado a Tomás López, un geógrafo físico español, una serie de mapas de España. En principio se le encarga un mapa general de España, y así lo elabora, y elabora también una serie de mapas secundarios sobre los distintos reinos y territorios españoles. En este caso, se vuelve a repetir lo que he comentado del mapa primero. Tomás López elabora una serie de mapas de distintos territorios históricos, y el único territorio no histórico, entre comillas, que aborda y que dibuja sería el territorio de La Rioja. Es un mapa que elabora en 1769, que él en realidad no recorre La Rioja, no viene a La Rioja, quizá vino, pero no recorre La Rioja, y su elaboración se basa, pues, en una serie de informaciones que ofrecen desde, básicamente, Santo Domingo de la Calzada, Logroño, Calahorra,
y sobre todo distintos eclesiásticos. En este mapa de La Rioja, que es un mapa ya conocido, muy conocido, evidentemente vuelve a incluir la tierra de La Rioja Alavesa, incluye por aquí, por esta zona más occidental, varios pueblos de lo que hoy es la provincia de Burgos. Sin embargo, en la zona de La Rioja Baja se muestra más indefinido, no es tan riguroso, hay más elusiones realmente llamativas, toda la zona de Cervera no aparece y otras regiones, ¿no? Pues hablaremos otra vez de ello. Claro, también elabora un mapa de las provincias vascongadas, que es como se conocía en ese momento. Lo elabora un año después, en 1770. Y a la hora de hacer el mapa de esas provincias, aquí he hecho un recorte, el mapa es mucho más grande, evidentemente he hecho un recorte de la zona de La Rioja Alavesa, y sin embargo, aunque en el anterior y en el año anterior había incluido La Rioja Alavesa en La Rioja, en este incluye La Rioja Alavesa en Álava. Tenemos aquí La Guardia, señalo ahí con la flecha, como está incluido en Álava porque Álava está delimitada por esta línea rosa que vemos por aquí, Ebro y vuelve a subir Baños de Ebro, Samaniego. Hay que tener en cuenta que no son mapas especialmente rigurosos, pero que nos hacen una idea. Bueno, pues en el de Álava incluye a La Guardia y toda la Rioja. Bien, hasta aquí quería llegar en esta primera parte para incidir en eso, en que La Rioja en realidad existió siempre. ¿Qué pasa con La Rioja? O sea que La Rioja nunca tuvo una entidad, hoy diríamos política, administrativa, son términos totalmente modernos, que no nos deben confundir, ¿no? Pero en esos siglos previos al siglo XIX nunca tuvo una entidad propia de carácter político, aunque sí de carácter religioso y correspondiéndose con parte de la diócesis de Calahorra y La Calzada, y también el nombre de Rioja ocupó territorios menores. Vuelvo a repetir que Santo Domingo de la Calzada es de alguna manera la localidad más importante de toda esa zona de La Rioja Alta, y Santo Domingo de la Calzada fue desde época medieval capital del corregimiento de Rioja, no del corregimiento de Santo Domingo de la Calzada, del corregimiento de Rioja, porque Logroño, por ejemplo, era capital del corregimiento de Logroño. Entonces el nombre de Rioja siempre estuvo vinculado a esa zona de Santo Domingo, y Santo Domingo fue capital de ese corregimiento, un corregimiento que abarcaba parte de la Rioja Alta, buena parte de la Rioja Alta. Bien, la historiografía, los estudios que desde sobre todo los años 80 del siglo XX se desarrollaron para estudiar el nacimiento de nuestra provincia, siempre retrotraían esa historia del nacimiento de la provincia a finales del siglo XVIII. Teniendo especial importancia, evidentemente, el mapa de La Rioja de Tomás López que indico ahí, pero teniendo también, dándole relevancia a la Real Sociedad Económica de La Rioja Castellana, fundada en 1783. Esta Real Sociedad fue una agrupación de pueblos, mejor dicho, de las élites de los pueblos, de unos pueblos con unas características determinadas, unos pueblos vinculados a la explotación del vino, a la explotación y a la exportación del vino. Se juntaron previamente en Logroño, en distintos pueblos, pero finalmente en Fuenmayor se funda esa Real Sociedad Económica, en la cual se juntan bastantes pueblos de prácticamente la Rioja Alta, también algunos de la Rioja Media, pero apenas ninguno de la Rioja Baja, de la Rioja más oriental, ¿no? Bien, esa reunión de cosecheros, de personas vinculadas al vino, tuvo simplemente esa finalidad, y de hecho su gran obra fue la construcción de un camino destinado a la exportación hacia el norte de esos vinos. Sí que es cierto que fue el primer momento en que se agruparon determinados pueblos riojanos para algo, para exportar vino, pero nada más. No le debemos dar ningún significado político a esta reunión. Hay un hecho muy importante de esta Real Sociedad, lo señalo ahí en el año 1801, que se crea una diputación en Madrid. ¿Qué significa eso? Que miembros de esa sociedad nombran a una serie de representantes, diputados, una palabra que la utilizamos con un significado concreto, pero que en ese momento tenía un significado perfectamente válido.
diputado no deja de ser una cosa que representante, ¿no? Una diputación en Madrid, ahí me quedo, ¿no? Una representación muy importante. Otra fecha fundamental de esta Real Sociedad Económica será 1805, que es cuando Juan Antonio Llorente, uno de los sacerdotes más importantes de nuestra diócesis, mano derecha de José I Bonaparte, de Pepe Botellas, mal conocido como Pepe Botellas, afrancesado, pero pues en 1805, al ver el mapa de Tomás López y las grandes deficiencias que tenía, no se le ocurrió otra cosa que hacer un estudio, un trabajo que él titula Disertación para demostrar cuál deba ser la extensión de La Rioja, en el cual se empeña en decir que entiende él por La Rioja, pero desde el punto de vista meramente geográfico. No tenía ninguna intención política. Él, con los estudios que tenía, con los mapas antiguos consultados, con la tradición, la historia, desarrolla un trabajo que será fundamental, porque es un trabajo que empieza a delimitar una gran Rioja, una Rioja realmente grande, porque su trabajo nos habla de que La Rioja empezaba por la zona más occidental en las tierras de los Montes de Oca, y por su parte más oriental llegaba nada más y nada menos que hasta las riberas del río Keiles. Estamos hablando de zona de Tarazona, Tudela. Evidentemente incluía la Rioja Alavesa, incluía bastantes poblaciones de Soria, y es un trabajo fundamental porque este trabajo fue la base para posteriores trabajos que ya sí tenían una finalidad política, la creación de la política. Este trabajo. Bien, he señalado con marrón esos hitos vinculados a la Real Sociedad Económica. Señalo con azul, color francés, con antonomasia, dos hitos vinculados a la guerra de la independencia. Y ahí vamos a empezar a ver cuestiones que hasta ahora han sido muchas veces repetidas, pero que me permito el lujo de decir que en realidad no son ciertas. La guerra de la independencia empieza en el año 1808, como bien es sabido. Las tropas entran en La Rioja, para mayo ya están las tropas más que afianzadas en La Rioja, en enero están en Santo Domingo de la Calzada, por ejemplo. En mayo ya se afianzan aquí en Logroño, ¿no? Bien, los franceses traen, a su vez, Napoleón pretende elaborar una nueva redistribución del país a imitación de Francia, y en 1808 inicia un primer proyecto de división territorial de España con la finalidad de poder gobernar ese país, ese amplísimo país, con mayor eficiencia, ¿no? El 29 de diciembre de 1808 elabora un proyecto de intendencias de España en la cual se empieza a hablar de la posibilidad de crear una intendencia riojana. Hay que tener en cuenta que Antonio Llorente, en 1805, había hecho apenas 3 años esa disertación en la que ya había delimitado La Rioja, y hay que tener en cuenta que Antonio Llorente era un estrechísimo colaborador de José I. Por tanto, ese proyecto de intendencias de naturaleza francesa tuvo también como referencia ineludible esa disertación de Juan Antonio Llorente. Por tanto, hay un primer empeño por parte de los franceses de otorgar a nuestra provincia, a nuestra región, una independencia propia, ¿no? Bien, avanza la guerra. Una de las cosas que más se han repetido acerca de la creación de la provincia es la importancia de la conocida como Junta de La Rioja o Junta de Soto de Cameros. Yo pongo ahí, no de Soto, o sea, no de Soto de Cameros. La Junta de La Rioja se le denominó Junta de Soto de Cameros, pero Soto de Cameros en realidad es una localidad que tuvo la capitalidad de esa junta de forma totalmente circunstancial. En noviembre de 1809, ¿qué pasó aquí en Logroño? En noviembre de 1809 entran los franceses. Habían salido, unos meses antes, en verano de 1809, habían salido los franceses y vuelven a entrar en noviembre de 1809. ¿Qué ocurrió? En Logroño, durante esa ausencia de los franceses, se había creado una junta de armamento, una junta de gobierno paralela al ayuntamiento,
cuya finalidad de todas estas juntas era conseguir un mejor abastecimiento de víveres para las tropas, poder militarizarse mejor, compra de armas, es decir, hechos relacionados estrechamente con La Rioja. Bueno, pues esa junta de Logroño, esa junta militar, cuando entran los franceses en noviembre de 1809, tiene que huir. ¿Y dónde huyes? No huyes para el Ebro, no huyes para la llanura, no huyes para la Rioja Alta, huyes para Sierra. Entonces esa junta de Logroño huyó y se afianzó, se asentó en Soto de Cameos, donde al parecer pues, tenía cierta protección. El 14 de diciembre de 1809, ¿qué ocurre? En La Rioja hay múltiples juntas. Hay una junta de Santo Domingo, hay una junta en Haro, hay una junta en localidades menores. Hay multiplicidad de juntas que cada una va a su vaina. Desde la Junta Gubernativa Central, que era el órgano de gobierno del país, del paísmo francés, se decide aunar todas esas juntas, eliminarlas en realidad y otorgar a una única junta el poder en todo el territorio riojano. De ahí nace la Junta de La Rioja. Una junta que, vuelvo a repetir, no tenía ninguna función política. Única y exclusivamente tenía una función de abastecimiento de armas, organizar los abastecimientos al ejército, las distintas solicitudes, peticiones que hacía el ejército a los distintos pueblos. Pero hay que tener en cuenta que llegaban los militares a las distintas localidades y lo primero que hacían era pedir dinero para víveres para el abastecimiento de las tropas, algo totalmente gravoso. Entonces, estas juntas, su función principal era organizar eso. En 1810 se aprueban las Cortes de Cádiz, puesto en verde liberal, era el color de los liberales en las Cortes de Cádiz, esos tres hitos liberales. Claro, se abren las Cortes de Cádiz el 24 de septiembre de 1810, pero aquí están franceses. Aquí el liberalismo no se escucha ni está implantado por ninguna parte. Hago aquí un paréntesis. En realidad, en La Rioja, hasta el 25 de junio de 1813, hasta el 25 de junio de 1813, no llega el liberalismo de Ibañez. Hasta el 25 de junio de 1813. En cuenta que ya desde el 10 hay unas Cortes en Cádiz y ya desde el 19 de marzo del 12 hay una Constitución liberal. Aquí todavía no llega nada de eso, no llegará nada de eso hasta el 25 de junio de 1813. Bien. La Junta de La Rioja, en Soto es donde se configuró, pero fue una junta totalmente móvil. No tuvo una sede esa Junta de La Rioja. Se movió aquí donde podía estar con mayor seguridad, ¿no? De hecho, en 1811, el 15 de febrero, jura las Cortes. Las Cortes se autorizan a reunir el 24 de septiembre y el 15 de febrero, en la Ermita de los Nogales de Villanueva de Cameros, jura las Cortes. Soto había pasado por Villanueva, después subiría hacia Ortigosa, después se trasladaría hacia la zona de Cameros de Montenegro y otra zona. Era una junta totalmente móvil. El 15 de febrero, por ejemplo, aquí ya está afincada en Villanueva y allí jura las Cortes. Y el 7 de diciembre de 1811, esa Junta de La Rioja desaparece, se disuelve. La Junta Gubernativa Central, que está en Sevilla, decide su disolución. ¿Por qué? Porque esa Junta de La Rioja se está tomando unas atribuciones que no son suyas. Empieza a no solo a organizar los abastecimientos, sino a decretar determinadas normas de cómo hacerlo. Se está extralimitando en las funciones para las que había sido creada el 14 de diciembre de 1809, con lo cual, ante ese problema que se podía ocasionar por esta extralimitación, la Junta de Sevilla, la Junta Gubernativa Central de Sevilla, decide que se disuelva esa Junta de La Rioja. ¿Qué pasó entonces? Que esa Junta que abarcaba lo que más o menos hoy es La Rioja y se encargaba del abastecimiento de tropas y de los suministros en todo ese territorio, al desaparecer será la Junta de Burgos y la Junta de Soria las que se dividan el territorio riojano. La Junta de Burgos llegará prácticamente hasta Logroño, sin incluirlo, y la Junta de Soria se encargará de Logroño y toda la zona de La Rioja más oriental.
oriental de la Rioja Baja. En eso llega la Constitución de Cádiz en el 12 y un año después de la disolución de la Junta de la Rioja, aparece una de los hitos o de los mitos que tenemos en nuestra Rioja en la actualidad, la que se viene denominando como Convención de Santa Coloma y que yo denomino Junta General de Santa Coloma. La denominación Convención de Santa Coloma fue una invención de Abad-León, de Felipe Abad-León, en su libro de 1980, de alguna manera asimilándolo a la Convención Francesa. Él, entre comillas, esa palabra, pero bueno, pues tuvo tanto éxito que a día de hoy todavía aquella junta que se realizó en Santa Coloma todavía se sigue conociendo como convención, pero sí que es cierto que yo creo que ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre y llamarla Junta de Santa Coloma o Junta General de Santa Coloma. La Junta General de Santa Coloma hoy en día se tiene también como un hito fundamental en la creación provincial. Aquí me permito el lujo, en esta sala llena de amigos, de decir que no es así. En realidad, la Junta General de Santa Coloma no es un hito del provincialismo riojano, no es un hito del provincialismo liberal riojano. ¿Qué fue la Junta de Santa Coloma? Hay que contextualizarla en unas disputas militares entre el marqués de Barrio Lucio y Juan José San Llorente. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Bueno, pues el marqués de Barrio Lucio era un antiguo, era un guerrillero que venía haciendo de las suyas, un guerrillero antifrancés, evidentemente, que venía haciendo de las suyas entre Burgos y el río Tirón. ¿Lo que veis? De Burgos. ¿Qué ocurrió? Que ante la inestabilidad del territorio riojano, que más o menos hemos podido ir deduciendo de lo que he ido explicando, que si juntas diversas, que si la Junta de Rioja, que se maneja por determinado territorio, que si de repente la Junta de Rioja desaparece, bueno, pues el marqués de Barrio Lucio se atribuyó toda la actividad guerrillera de prácticamente toda la Rioja Alta, a título personal, hasta Logroño. ¿Qué ocurrió? Que este hombre se le fue la mano y si los franceses pues, venían siendo verdaderamente perniciosos para la economía de nuestra región, este hombre no lo fue menos. Saqueaba, asesinaba, imponía exacciones, impuestos a las poblaciones, era un verdadero problema. Juan José San Llorente y otro militar afincado en La Rioja solicitó a la Junta Gubernativa de Sevilla la creación de alguna manera, aunque no lo menciona así, la vuelta otra vez a la creación de una Junta de La Rioja, de una Junta militar de La Rioja, con la finalidad de volver otra vez a ordenar militarmente nuestra región. Por tanto, la Junta General de Santa Coloma es una reunión de pueblos de La Rioja destinada única y exclusivamente a la vuelta a reorganizar, a la reorganización militar de los abastecimientos y las exacciones que se venían haciendo de forma irregular desde hacía meses. ¿Qué ha pasado con la Junta General de Santa Coloma, la mal llamada Convención de Santa Coloma? Que a posteriori, sobre todo en el ingeniero liberal, se le dotó de una significación que no tuvo. ¿Por qué? Porque en el ingeniero liberal los liberales riojanos hicieron todo lo posible por crear la provincia, que lo lograron, y para ello aportaron distintos estudios, distintos acontecimientos, distintos hitos, y entre ellos incluyeron esto. Pero, ¿por qué incluyeron esto? Porque la Junta General de Santa Coloma, celebrada el 8 de diciembre de 1812, tuvo la feliz idea de enviar a las Cortes, que ya estaban unidas desde el año 1810, enviar a las Cortes una solicitud. El 8 de diciembre de 1812 es cuando se reúne, bueno, pues elaboran esos días una solicitud que sale hacia las Cortes gaditanas en enero de 1813, en la cual pedían, lo que acabo de señalar, una organización territorial del territorio riojano
ese territorio que iba más o menos desde los montes de Oca hasta la zona de Alfaro, todo ese territorio, lo que pedían a las Cortes era que se organizase militarmente y que se dejase al Marqués de Barriolucio fuera de esos límites riojanos, porque bastante tenían con las exacciones y las contribuciones que tenían que hacer y los saqueos de los franceses para que encima las tropas españolas, en este caso, como digo, de Barriolucio, también exigiesen a las poblaciones esas mismas contribuciones, ¿no? Esas mismas favelas, ¿no? Entonces lo que piden es una organización. En esa organización sí que hablan de la palabra provincia y escriben la palabra provincia, provincia de La Rioja. Claro, tenemos que entender qué se entendía en 1812 por provincia. Ni la Constitución de Cádiz ni las Cortes de Cádiz entendían todavía como provincia lo que después sería provincia. Las Cortes de Cádiz en ese momento y la Constitución de Cádiz no hablaba de provincias, hablaba de la creación de diputaciones provinciales, no provinciales, diputaciones. La palabra provincia es una palabra que ya se venía utilizando en el siglo XVIII para hablar de territorio. También se utilizaba la palabra partido, también se utilizaba la palabra merindad, también se utilizaba la palabra regimiento, también se utilizaba la palabra región. Son palabras que se utilizaban en el siglo XVIII, en el siglo XVII, para hablar de territorios. Entonces, en este caso, cuando la Junta General de Santa Coloma habla de provincia de La Rioja, no lo está haciendo con una mentalidad liberal. No está pensando en una delimitación liberal del territorio español. Está hablando de provincia como región, bueno, pues sí, una unidad geográfica, una unidad económica, que no negaba nunca que La Rioja tuviese una unidad totalmente económica, pero en modo alguno se está hablando de provincia. Pero ¿qué ocurrió? Vamos a ver después. Ya vamos a avanzar. Ya en las Cortes de Cádiz se estaba hablando de un proyecto de arreglo, ahí menciono provincias, de un proyecto de arreglo territorial, desde nada más y nada menos de 1810. Se empiezan a crear unas juntas provinciales en 1811, juntas provinciales de carácter militar para abastecer a los ejércitos, para organizar las recaudaciones. No se está hablando de provincias políticas, porque eso por la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz se aprueba en 1812 y es ya en los artículos 11 y 324 al 337 cuando se empieza a mencionar la creación de diputaciones provinciales. Bueno, en 1812 hay una primera división provisional elaborada en las Cortes de Cádiz, en la que no se habla de La Rioja, pero voy a retomar el asunto de Santa Coloma. He dicho que el 12 de diciembre, esos días, se elabora un escrito dirigido a las Cortes que llega más o menos a principios de enero de 1813 a las Cortes. En ese momento las Cortes, como he apuntado, ya están trabajando en dividir al país en distintas diputaciones, en distintas provincias, ¿no? ¿Por qué? Porque he dicho al principio. La Constitución de Cádiz ha canonizado un nuevo Estado liberal, en el cual es fundamental una nueva división territorial del Estado, una división territorial uniforme. Claro, el Estado liberal es un Estado unitario que tiene que extender por todo su territorio esa malla, esa organización que ha aprobado en las Cortes gaditanas. Tiene que establecer diputaciones provinciales, tiene que establecer juzgados de primera instancia, tiene que establecer batallones provinciales, carácter militar, y eso no se puede hacer con la división territorial que había en España, la caótica división territorial. Entonces, las Cortes de Cádiz ya están empezando a trabajar en crear unas nuevas provincias que tengan más o menos una proporcionalidad tanto territorial como de población. Bien, bueno, pues cuando mandan el escrito los miembros de la Junta General de Santa Coloma, precisamente esos principios de 1813 están remitidos a las Cortes y se está trabajando en ello. Llega la solicitud a las Cortes, llega a la Comisión de Peticiones y la Comisión de Peticiones lee la solicitud que piden desde La Rioja 50 y tantos pueblos
una organización territorial de carácter militar, de abastecimientos. No se le ocurre otra cosa a la comisión de peticiones que enviar a una comisión que ya se había creado en las Cortes, que era la Comisión de División Territorial del país. Cree esa comisión de peticiones que se puede encauzar esa petición de los riojanos a través de esa comisión. Y entonces no se le ocurre otra cosa que mandar esa petición a la Comisión de División Territorial. Claro, la Comisión de División Territorial de las Cortes de Cádiz está pensando en otra cosa. Está pensando en la creación de las provincias, la creación de las provincias políticas. Pero bueno, esa petición de los riojanos, bueno, pues está bastante relacionada con esa división provincial. Entonces la asumen como provincia. Será uno de los documentos que la Comisión de División del Territorio de las Cortes de Cádiz tenga en cuenta entre tantos otros documentos riojanos para finalmente, ya en el término liberal, aprobar las Cortes, la creación de la provincia. Pero vuelvo a repetir y vuelvo un poco al origen de esta Junta General de Santa Coloma. En realidad esa petición no estaba destinada a la creación de una provincia política, pero se encontró con unas circunstancias más que favorables que ayudaron a que finalmente se sumase a todos los documentos que, como he dicho, sí que tenían esa finalidad. Bien, durante el ya aquí me centro en los trabajos de las Cortes de Cádiz, pero en el primer periodo. Las Cortes de Cádiz, como he dicho antes, se abren el 24 de septiembre del año 10 y se cierran el 4 de mayo de 1814 con la derogación de la Constitución de Cádiz que aprueba Fernando VII. Bien, pues durante esos 4 años, como he apuntado ya, las Cortes empiezan a trabajar en la división del país para extender esas instituciones nuevas del liberalismo del nuevo constitucionalismo. Ya he dicho antes, hay un primer proyecto de arreglo de provincias del 16 de diciembre del año 10, hay unas primeras juntas provinciales que se aprueban en el 11, se aprueba la Constitución y ya se empieza a trabajar ya más seriamente en la primera división provisional, en la cual se aprueba finalmente el 23 de junio, en la cual no aparece la Rioja. En esa primera división provincial provisional no aparece la Rioja. ¿Qué aparece? ¿Cómo se divide España en ese momento? Bueno, pues el primer trabajo de 1812 lo único que hace es, como es provisional y necesitamos ya que se establezcan las diputaciones provinciales y los jefes políticos y los partidos judiciales, lo que vamos a hacer es basarnos en los antiguos reinos. Entonces se basan en los antiguos reinos, Galicia, Asturias, Castilla, hacen pequeñas divisiones en esos grandes reinos medievales y por tanto no se incluye ninguna región riojana. La Rioja en ese momento se incluye la mitad en Burgos, como venía siendo habitual, y la otra mitad oriental en Soria. En 1813, el 21 de septiembre de 1813, se produce la primera división moderna, liberal, de España. Ahí ya se dividen aún más los distintos reinos, no voy a mencionar, se dividen en 30 y tantas provincias, basándose de nuevo en los antiguos reinos, y de nuevo en esa división provincial, en esa primera división provincial, no se incluye a la Rioja. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues empieza a haber ya una reacción clara y evidente, se ve una reacción clara en La Rioja para que La Rioja empiece a ser algo más que una región dividida entre dos provincias. Y ahí es cuando, con motivo de esta división en la cual no se incluye a La Rioja, Antonio Fernández de Navarrete, Antonio María Fernández de Navarrete, aquel que escribió por primera vez que La Rioja existe, elaboró un interesantísimo trabajo que publicó Felipe Amandeón, cuyo título es el siguiente: Discurso sobre la necesidad, utilidad y ventajas que resultaría a La Rioja y al Estado, no solo a La Rioja, y al Estado, en su elección a provincia política de la monarquía e independiente de los demás. Elaboró un larguísimo discurso de muchísimas páginas en el que argumenta en favor de La Rioja. Y es fundamental leer este discurso para conocer el por qué nace La Rioja. Este discurso ya es un discurso netamente político, liberal, constitucional,
que desea que La Rioja sea una de las nuevas provincias liberales constitucionales de España. Utiliza argumentos económicos. La Rioja es rica, La Rioja dividida entre Soria y Burgos es mucho más pobre de lo que es, no podemos tener, siendo La Rioja un único territorio, no podemos tener dos capitales, Burgos y Soria. Claro, pero él lo analiza todo desde el punto de vista de la élite comercial, económica riojana. Antonio María Hernández de Navarrete forma parte de uno de esos grandes linajes riojanos con grandes posesiones en toda la zona de la Rioja Alta, Ávaros, Haro, también en la zona de la Rioja Alavesa, grandes posesiones agrícolas vinculadas al vino. Entonces, claro, él ve que el nuevo liberalismo, el nuevo constitucionalismo, donde se eliminan trabas, se eliminan impuestos, se eliminan fueros, solo hay unos únicos tribunales que van a juzgar todo, ese sistema político favorece muy mucho su economía y la economía de todas las élites que, como él, tienen por el mando, ¿no? Manejan la economía riojana. Por tanto, a él y a todas las élites riojanas les interesa mucho el establecimiento de una provincia liberal. Claro, no solo defiende La Rioja, no solo defiende la economía riojana, defiende con tesón el constitucionalismo en general, el liberalismo en general. Él habla de la Constitución como una verdadera ley, una norma que va a traer la prosperidad a España, a todo el país, no solo a La Rioja, por lo que he dicho antes, porque elimina trabas económicas, elimina aduanas, porque no era una aduana, elimina esas aduanas interiores que tanto obstaculizaban el comercio. En el País Vasco había aduanas, no permitía la salida de los productos agrícolas riojanos. Y precisamente uno de los argumentos en los que más incide, y que es una cuestión que se ha quedado un poco al margen cuando se ha estudiado el nacimiento de la provincia, es precisamente un discurso que elabora claramente contrario a los pueblos vascos. Él, en su discurso, en una de las cuestiones en las que más se empeña y que más repite, es el verdadero obstáculo que supone para la economía riojana la existencia de una foralidad diferente, nada más pasar el Ebro. Cuando la economía de ambas márgenes del Ebro, la Rioja Alavesa y la Rioja castellana que se conocía en ese momento, era exactamente la misma. Sin embargo, el río Ebro marcaba un distinto sistema económico y fiscal que iba en perjuicio de la Rioja. Eso le sirve a él para defender de nuevo la Constitución. Y es curiosísimo leer cómo utiliza, si uno no se abstrae y no se da cuenta de que está leyendo un documento del siglo XIX, parecería que estuviese leyendo un documento del siglo XXI o del siglo XX, ¿no? Habla de los privilegios vascos como algo otorgado por los reyes, en los cuales esas provincias más conurbadas no tendrían la fuerza económica que tenían. Si leemos eso en presente, parece que estamos repitiendo argumentos, o nos suenan argumentos ya repetidos o que se siguen repitiendo actualmente, ¿no? Por tanto, la lucha contra la foralidad vasca y navarra será uno de los argumentos de peso que utilice Antonio Fernández de Navarrete. Por eso él habla de que las ventajas que resultarían a La Rioja y al Estado. Tenemos que volver a recordar que el Estado liberal, el Estado constitucional, lo que propugna es un Estado unitario en el que todos los territorios se rigen por las mismas leyes. Y no hay fueros privilegiados, no digo en las provincias vascongadas como se llamaban en Navarra, sino en otros territorios de carácter histórico. Todos se rigen por los mismos códigos civiles, penales, las mismas normas, lo que iguala a todo el país y elimina trabas. Por tanto, la defensa de los riojanistas de aquel momento es una defensa no solo riojanista, sino liberal. Y por eso, de ahí el título de mi intervención, ¿no? De una provincia liberal.
La Rioja es una provincia que nace por y para el liberalismo. Bien, ese discurso fue importantísimo. ¿Por qué digo que es importantísimo? Porque en ese momento lo escribió, ya eran finales del año 1813, y como vemos, el 4 de mayo ya se deroga la Constitución. En esa época no estaban reunidas las Cortes, porque hoy en día las Cortes se reúnen todo el año, en un periodo racional. Sin embargo, en esta época las Cortes se reunían en periodos muy cortos, de 3 meses, de 2-3 meses, y después permanecían otros 6 meses sin reunirse, aunque había Cortes extraordinarias, ¿no? Pero en ese momento no estaban reunidas las Cortes, y no es hasta principios de 1814 cuando se vuelven a reunir. Bueno, pues entre medias aparecen 2 juntas. Estas sí que son juntas verdaderamente liberales e importantes. La Junta de Santo Domingo de la Calzada del 28 de agosto de 1813 y la Junta de Nájera de 6 de mayo del 14. Fernando VII había derogado 2 días antes la Constitución, pero aún así esta Junta estaba convocada y esta Junta se reunió. Bueno, pues estas 2 juntas son importantísimas. ¿Por qué? Porque son 2 juntas que reunieron a las más importantes localidades de La Rioja, en Santo Domingo de la Calzada y en Nájera, con la intención de crear una provincia riojana, de luchar para ello y de empezar a pensar en nombrar a personas que en Madrid empiecen a mover nuestro asunto, que dirían otros, ¿no? Entonces, en estas juntas en realidad no son asambleas de todos los pueblos de La Rioja. ¿Cómo se conformaban estas juntas? En realidad se reunían representantes de lo que en ese momento se empezaban a llamar, o se llamaban partidos, pero que tampoco son los partidos judiciales. En ese momento el único partido judicial que había en La Rioja era Santo Domingo y el único de La Rioja Baja era Logroño. Como he dicho antes, hay palabras polisémicas que tienen distintos significados, y la palabra partido, que hoy asimilamos partido judicial, en este momento era pues un territorio vinculado a una corporación. Existía el partido de Aro, el partido de Nájera, el partido de Santo Domingo, el partido de Villoslada, el partido de Arnedo, coinciden con que después se convirtieron en grandes variedades, ¿no? Entonces, bueno, pues representantes de esos partidos, un representante de cada partido se reunió en Santo Domingo y un representante de cada partido se reunió en Nájera, con la finalidad, esta vez sí, de luchar en Madrid, ya estaban las Cortes de Madrid en enero del 14, porque la provincia de La Rioja fuese provincia de La Rioja. ¿Qué pasó? 4 de mayo, vino Fernando VII y se acabó todo. Durante 6 años no pasó absolutamente nada, vuelve el absolutismo, derogada la Constitución, vuelven los territorios, los antiguos corregimientos, los antiguos corregidores, que aunaban, los corregidores aunaban las competencias del rey absoluto. O sea, el corregidor era una especie de, diríamos hoy, delegado del gobierno, delegado del rey en un territorio. Si es delegado del rey, es delegado de todo su poder. El corregidor de Rioja, con sede en Santo Domingo, y el corregidor de Logroño, que abarcaba toda la Rioja Alta, la Rioja Baja y la Rioja Alavesa, con sede en Logroño, aunaban funciones de gobierno municipal, de gobierno de su corregimiento, eran jueces en primera instancia, se encargaban de los abastecimientos, se encargaban de las levas, se encargaban de todo. Poder absoluto. Durante ese sexenio absolutista vuelven los corregimientos. El 1 de enero de 1820, Riego se levanta, con él los militares del sur de España. Durante semanas transitan por el sur sin mucho éxito, hasta que finalmente la situación ya sobrepasa al rey, y el 9 de marzo de 1820 Fernando VII tiene que asumir de nuevo la Constitución de Cádiz. Marchemos juntamente, marchemos, como dijo, marchemos por la senda constitucional, dijo en ese momento, ¿no? Una senda constitucional llena de baches y de piedras que se encargaría de tapar el 1 de octubre de 1823. Bueno, pues se restablece la Constitución de Cádiz. Todos los trabajos previos de ese primer periodo constitucional no habían quedado en saco. Los delegados de aquellas juntas fueron a Madrid, y en Madrid nos encontramos con que existía aquella diputación en Madrid de la Real Sociedad Económica de la Región Castellana que se había creado en 1801. ¿Quiénes eran estos? Bueno, pues estos eran miembros de la élite en ese momento ilustrada, en 1801,
élite ilustrada vinculada a la economía agrícola, entre ellos Martín Fernández de Navarrete, hermano de Antonio Fernández de Navarrete, el que hizo ese discurso tan importante. Bueno, pues en Madrid existe esa diputación. Son unos riojanos de verdadera importancia. Estamos hablando de que uno de ellos, por ejemplo, Mateo Valdemoro, fue el primer ministro de gobernación de este periodo liberal. Diríamos el ministro del Interior. El ministro de Gobernación se encargaba de las cuestiones de Interior. Bueno, pues el primer ministro del Interior, de Gobernación español de este trienio fue riojano, Mateo Valdemoro, era del FAR. Bien, pues había una élite riojana en Madrid realmente importante. Bueno, pues el 25 de mayo de 1820 la Sociedad Patriótica de Logroño, la recién fundada Sociedad Patriótica de Logroño, fundada aquí en Logroño, no se le ocurre otra cosa que retomar aquellos movimientos que ya se habían generado en el primer periodo constitucional, y el 25 de mayo citan a una reunión a dos representantes de nuevo de esos partidos riojanos que ya se habían reunido en Santo Domingo y en Nájera en el año 13 y 14. Y se juntan el 26 de junio en Torremontano, la Junta de Torremontano. Como vemos, pues bueno, se juntan en distintos lugares. Hay un dato ya que empezamos a ver realmente significativo. Junta de Santo Domingo, Junta de Nájera, Junta de Torremontano, Junta de Logroño, todas localidades del occidente riojano, de Logroño hacia el oeste. Yo he detectado, yo la verdad que en mis investigaciones he detectado la presencia de mayor ímpetu provincialista entre las élites riojanas del occidente, de esta zona. La Rioja Baja quedó un poco, las élites de la Rioja Baja quedaron un poco al margen, a ver, no tanto en el movimiento provincialista al que se sumaron, pero sí en el liderazgo de ese movimiento. No se observa, a ver, he hablado de Mateo Valdemoro, que en Madrid hizo todo lo posible porque la Rioja fuese provincia, o sea, hay élites también de la Rioja Baja que se sumaron ahí, pero se aprecia un mayor liderazgo de las élites de la Rioja Alta. Bueno, pues el 26 de junio se juntan en Torremontalvo y el 22 de julio pues después se juntan en Logroño y ya aprueban los apoderamientos para personas realmente significativas riojanas en Madrid. Apoderan a Mateo Valdemoro, nada más y nada menos que ministro, apoderan a un tal Francisco de Andrés, que era, hoy diríamos, magistrado del Tribunal Supremo. No se llamaba así, llamaban ministros, el Tribunal Supremo se llamaba en ese momento el Tribunal Supremo, pero lo podríamos equiparar a un magistrado del Tribunal Supremo. Y era de la Guardia, por cierto. Los riojanos con cierta inteligencia apoderaron a determinadas personas en distintos lugares. Mateo Valdemoro de Alfaro, Francisco de Sales de Andrés de la Guardia. Apoderaron a un tal Arbizu, también jurista, juez de Nájera. Apoderaron a determinadas personas de distintos lugares de la Rioja que hicieron lo posible por elaborar un escrito a las Cortes, 5 de noviembre, en el cual se juntaron los representantes, los apoderados nombrados desde La Rioja, junto con la Real Sociedad Económica de Amigos del País, con aquella diputación en Madrid, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Es decir, se juntó aquella élite liberal, aquella élite ilustrada que vivía en Madrid, miembros de la Real Sociedad, que todavía existía esa Real Sociedad, con estos representantes netamente liberales nombrados desde la Rioja, el 5 de noviembre. Presentaron ese escrito a las Cortes y Bauzá y Larramendi, que fueron los encargados por el gobierno para elaborar la nueva división provincial de España, la nueva división territorial de España, leyeron ese escrito, leyeron ese escrito de la Junta General de Santa Coloma y especialmente se basaron
en el discurso elaborado por Antonio María Fernández de la Barrera. Vuelvo a repetir, un discurso que merece la pena ser leído, un discurso muy extenso, y que precisamente Felipe Bauzá y José Agustín de Larramendi, que no tenían ninguna relación con La Rioja, eran marinos, eran matemáticos, geógrafos, en su dictamen del 17 de marzo de 1821, en el que dividen España en provincias y en el que crean la provincia de La Rioja, mencionan expresamente que el mejor trabajo elaborado por todas las provincias de España en defensa de la territorialidad de dichas provincias es precisamente el elaborado por Antonio María Fernández de la Barrera. Ellos mismos expresamente así lo mencionan, siendo un trabajo en el que se basan para crear la provincia riojana. ¿Qué provincia riojana diseñan Bauzá y Larramendi? Bueno, pues aquí, gracias a un gran amigo, Javier Zúñiga, hemos podido elaborar este mapa. Seguro que en su mente también tienen algunos mapas que han visto de estas características, en los cuales se detallan los límites riojanos actuales, los que fueron, los que pudieron ser y los que fueron en ese primer trienio liberal, en esa primera división provincial de 1822. Bauzá y Larramendi, cuando hacen su dictamen de 1821, ¿en qué se basan? Bueno, ellos diseñan una Rioja realmente extensa. O sea, todos estos límites exteriores están en negro, igual no se distinguen muy bien en la diapositiva. Pero bueno, todos estos límites, el límite más externo, el límite que va por la parte exterior de este mapa, es el territorio que delimitaron el señalado ahí proyecto de Bauzá y Larramendi de 1821. ¿En qué se basó este hombre? Se basó en los trabajos del dictamen de Antonio María Fernández de la Barrera, que a su vez, desde el punto de vista territorial, se había basado en el trabajo de Llorente, de Antonio Llorente, de 1805, que hablaba de llevar los límites más allá del Orado, incluía, por ejemplo, Neila, que está aquí abajo, incluía Montenegro. Aquí discurre una frontera natural que incluye a Yanguas, los llevaba hasta Ágreda, todo el partido de Ágreda, y por aquí subía esta línea más oriental, coincide exactamente con el río Keynes, que muere en el Ebro. Incluía Tudela, Tarazona. Ahora explicaré que, claro, esto era inviable. Ya lo adelanto. ¿Por qué es inviable? Porque el Keynes divide Tarazona por la mitad y Tudela prácticamente. Entonces, ¿cómo va a quedar una ciudad como Tarazona, la mitad, un barrio en La Rioja y el otro barrio en Zaragoza, ¿no? Por tanto, este límite, sin duda alguna, era totalmente inviable y no tenía ningún sentido. Sigue la línea del Ebro. Es curioso que el proyecto de Bauzá y Larramendi de 1821 no incluyó Viana. No incluyó Viana, después sí no incluyó Viana. Explicaré. Subía entre Viana y Ollón, por esa línea, incluía la Rioja Alavesa, evidentemente, y la Bastilla. Bueno, pues este es el proyecto que presentaron en 1821 Bauzá y Larramendi. ¿Qué ocurrió? Este proyecto se redujo notablemente. Por aquí, por la zona más occidental, se incluía el Table, que está allá arriba, Vallartilla, una serie de pueblos. No se incluye Belorado. Mira, hay un botisco de... Hay un mordisco bastante grande ahí en la zona de la Rioja burgalesa, no la Riojilla, algo difícil. ¿Qué es la Riojilla? En realidad la Riojilla son una serie de pueblos, media zona de pueblos, aquí nos puede hablar mejor Rufino, que está aquí presente, de lo que es la Riojilla. Son una serie de pueblos vinculados a la diócesis de Calahorra y la Carrizal. Redecilla del Campo, del Camino del Campo, Casti, Bascuñana, Villoria, Irillos, Sotillo y Bravo. Esa es la Riojilla, estricta. Estricto sensu, esa es la Riojilla. A mí me gusta más hablar, y también a
Rufino y también a nuestro amigo Juanjo, de la Rioja burgalesa. ¿La Rioja burgalesa? Bueno, pues en 1822 se recorta, no se incluye el Dorado, no se incluye el Dorado tampoco, sí que se incluyó Neila, sí que se incluyó Montenegro, sí que se incluyó Yanguas, pero aquí también hay un gran mordisco que elimina de golpe todas las tierras de San Pedro Matige, de Oncala, de Ágreda y Tarazona. Sí que se incluirían Fitero, Cintruénigo y Corella, que estarían aquí incluidos en esta zona, iba la línea, y se incluyó Viana, por petición propia. O sea, Viana en 1822 dice: queremos ser provincia de La Rioja. Provincia de La Rioja, ¿eh? Todavía se está hablando de provincia de La Rioja. Nunca se habla de la provincia de La Rioja. Queremos ser provincia de La Rioja. A ver, por argumentos totalmente, o sea, lo que se venía repitiendo. Misma economía, vinculación familiar, vinculación económica, comercial, distancia. O sea, desde Viana podemos ir una piedra a la cabeza de los orbeñeses. Sin embargo, Pamplona nos queda muchísimo más lejos, ¿no? Sentido común. Bueno, pues Viana solicita, es muy bonito además, la decisión la toman en un ayuntamiento y acuerdan con Logroño juntarse en una venta que no recuerda el nombre, aquí Fede seguro que lo sabe, una venta que hay pasado el Ebro, se juntan ahí en la venta a comer. No lo llaman así, pero vamos, seguro que el caso es que se juntan ahí en una venta a comer los regidores de Logroño y los regidores de Viana para celebrar de alguna manera pues, esa solicitud que hace Viana a las Cortes, a la comisión correspondiente de las Cortes para que sea incluida en Logroño. Evidentemente fue incluida en Logroño, en La Rioja, perdón. Bien, ¿por qué? Bueno, ¿por qué se redujo La Rioja y por qué pasó de provincia de Rioja o de La Rioja a provincia de Logroño? Por cierto, provincia de La Rioja, siempre el La es minúscula o muchas veces solamente provincia de Rioja. El La con mayúscula yo creo que es una cuestión de los años 80, del siglo XX. Si una palabra, no sé, si el artículo empieza la frase, pues será con mayúscula, pero posiblemente lo correcto sería minúscula. En la documentación del siglo XIX relacionada con la creación de la provincia, siempre es provincia de La Rioja con el artículo con minúscula o provincia de Rioja. Bien, ¿por qué? Como podemos imaginar, las provincias que también se estaban creando alrededor también algo tenían que decir. El caso de Soria fue el más belicoso. Es que además Soria tuvo un grave problema, porque es que Soria, aparte de que, claro, se extinguió de Logroño hacia el oriente, todo era Soria. De Logroño, Antología de Soria no, pero Logroño hacia el oriente, todo era Soria. Claro, Soria veía disminuido su territorio de forma considerable y además unas tierras especialmente ricas, económicamente hablando, agrícolamente hablando, ¿no? Pero es que además Soria tuvo el problema de que Burgo de Osma solicitó ser capital. Y entonces, claro, Soria tuvo dos frentes, Soria capital tuvo dos frentes. Uno, que me están quitando un territorio por el norte en favor de esta provincia de La Rioja que va a crear, y además me están reduciendo a mera cabeza de partido judicial si nombran a Burgo de Osma como capital provincial, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurrió? Finalmente a Soria no se le quitó, a ver, se le quitó mucho territorio, claro, se le quitó toda esta, todo el oriente, Camorra, Nieto, Logroño, Cervera, Alfaro, todo ese territorio se le eliminó, pero no se eliminó el partido de Agreda. Ellos querían que también el partido de Villoslada, Villoslada era más importante políticamente, que el partido de Villoslada también formase parte de Soria, pero eso no lo consiguieron. Sin embargo, sí que consiguieron que el partido de Ágreda se quedase en Soria. Aún así, perdieron gran cantidad de muchos kilómetros cuadrados de su territorio. Bueno, ¿qué pasó con la zona de la Tarazona? Ya lo he adelantado, era inviable a todas luces.
zona se quedaba partida por la mitad, la ciudad, la catedral quedaba en una provincia y el resto de parroquias quedaban en otra. Bueno, pues era algo, como digo, inviable, y desde Zaragoza lucharon mucho porque toda la zona quedase en su provincia y desde Navarra lo mismo que Tudela. No obstante, la Rioja consiguió que la zona de Cintruénigo, Corella y Citero quedase en la Rioja. ¿Qué pasó con la Rioja burgalesa? Ahí Belorado, que ya era una población realmente importante, hizo todo lo posible por que su partido se integrase en Burgos. A ver, aquí no voy a hablar, porque es que si no sería otra conferencia y no es plan, a ver, tan importante como la creación de las provincias fue la paralela o previa creación de los partidos judiciales. Condicionaron muy mucho en determinados momentos la configuración de las provincias. Belorado había conseguido elegirse en cabeza del partido judicial, en dura pugna con Villafranca Montes de Oca. De hecho, en el primer periodo constitucional, en la Diputación de Burgos, propusieron a Villafranca Montes de Oca como capital del partido judicial. Sin embargo, las élites de Belorado hicieron lo posible porque se trasladase a Belorado, localidad más poblada, a ver, más alejada de Burgos y vinculada estrechamente a la Rioja. Pero finalmente consiguieron que el partido se quedase en Belorado y con ello arrastraron a este territorio. Y estos pueblos del norte, de aquí arriba, pues, forman parte de Briviesca, pero bueno, bien, toda esta zona y la zona de Guadalubengo, todo eso quedó en la zona de Burgos de Belorado. No obstante, estos pueblos que lindan hoy con La Rioja, pues hemos mencionado, las Borredecillas, Bascuñana, Delgado, una serie de pueblos, esos permanecieron en La Rioja Alavesa. ¿Qué ocurrió con La Rioja Alavesa? Es quizá el territorio más polémico, quizá, o el que más ríos de tinta ha extendido. Es evidente que la inclusión de La Rioja Alavesa en el territorio riojano es una decisión total y absolutamente política relacionada con el constitucionalismo y con el afianzamiento del constitucionalismo y del liberalismo español. De alguna manera es romper con esos fueros que los alaveses esgrimían, que los absolutistas alaveses todavía esgrimían, y con la intención de ganar todo ese territorio que, vuelvo a repetir, y lo hemos visto al principio en los mapas del siglo XVII, es una zona netamente riojana, una zona que en el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XVI era considerada como riojana. Claro, desde el punto de vista económico, social, cultural, lingüístico, no podemos hablar desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político solo podemos hablar del esquema que tenemos ahora en la cabeza desde el siglo XIX. Entonces, esta tierra, la Rioja Alavesa, totalmente riojana, desde múltiples puntos de vista, tenía, sin embargo, esa vinculación foral con Álava. Bueno, pues la inclusión de Álava, o sea, de esa tierra alavesa, ¿no?, en La Rioja, pues se debe a esa decisión totalmente política que fue apoyada totalmente desde Madrid. Las Cortes de Cádiz, las Cortes madrileñas de Cádiz, en modo alguno hubo posicionamientos contrarios a que esa zona no perteneciese a La Rioja. La Diputación de Álava sí que mandó distintos escritos a Madrid, pero también hay que tener en cuenta la gran vinculación que esa zona tenía con la Rioja castellana. En la Rioja Alavesa hubo elementos, personajes, que hicieron todo lo posible por luchar en favor de que esa zona, ese territorio quedase en La Rioja. El juez de primera instancia de la Guardia era Ramón Alesón, también ha estudiado Rebeca Miguel. Bueno, pues este hombre era un ferviente liberal constitucional. Como digo, era el juez de primera instancia de la Guardia, era el juzgado que abarcaba toda la Rioja Alavesa. Bueno, pues este hombre hizo lo posible porque esa zona fuese riojana, él era riojano. El fiscal de su juzgado era también riojano, vinculado
Santo Domingo de la Calzada, también hizo lo posible. José de Andía, natural de Ollón, era un militar, también liberal, masón, un ferviente constitucional, luchador contra los absolutistas durante el trienio liberal. Este venía de una familia hacendada, tenía grandes posesiones en la zona de Ollón, también en Grañón, también en Santo Domingo, también en la zona cercana a Briones. Es decir, esas élites de la Rioja Alavesa estaban estrechamente vinculadas a la Rioja castellana, ¿no? Al resto de la Rioja. Por tanto, había argumentos de todo tipo para que la Rioja Alavesa formase parte de la Rioja. Por tanto, finalmente, bueno, se aprobó el 17 de enero de 1822, se aprobó una provincia más grande, evidentemente, que la que actualmente tenemos, la actual Comunidad Autónoma de La Rioja, aunque disminuida con respecto al proyecto de Loza y la Rioja. Bien, voy a terminar, porque ya me estoy extendiendo demasiado, simplemente hablando o explicando por qué finalmente se llamó provincia de Logroño. Bueno, pues fue el típico café para todos. En los debates de la creación provincial, los debates el decreto se aprobó el 27 de enero de 1822. Los debates en las Cortes se desarrollaron entre el principios de octubre y el 30 de noviembre de 1821. En esas semanas, en ese mes y medio, es cuando en las Cortes se fueron estudiando, en el pleno de las Cortes, se fueron estudiando los distintos casos provinciales, tal. Bueno, hubo un problema. Es que, en principio, la asignación de los nombres de las provincias fue un tanto aleatorio. En algunas provincias se utilizaron nombres históricos, provincia de Álava, provincia de Vizcaya, provincia de Guipúzcoa, provincia de La Rioja. Pero en otros casos se utilizaron los nombres de sus capitales porque, claro, sus territorios no tenían, bueno, pues igual una historicidad clara, o cometieron gravísimos errores. Por ejemplo, a la provincia de Zaragoza, que después fue de Zaragoza, la llamaron provincia de Aragón. Y a la provincia de Huesca, provincia de Huesca. Lo mismo, Huesca también es Aragón, y a la provincia de Teruel la llamaron provincia de Teruel. A la provincia de Barcelona la llamaron provincia de Cataluña. Si no hablaba de Lérida, a la de Gerona. Entonces cometieron graves errores que se pusieron de manifiesto en las Cortes. Ocurrió lo que he dicho antes, café para todos. Tabla rasa, y a partir de ahora vamos a nombrar a las provincias por el nombre de sus capitales, como el Logroño. La provincia de La Rioja se designó a Logroño como su capital, pasó a formar parte de su nomenclatura, de su designación. Únicamente se hicieron las excepciones, y ya empieza la historia excepcional de los vecinos del norte, con las provincias vascas. Ahí sí que se conservó Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, con sus nombres históricos y originales ante la gran oposición de los propios habitantes o de las élites de esas provincias. Y ya termino, eso sí, ¿y por qué Logroño? ¿Por qué Logroño, capital de esta provincia de La Rioja? Esto también sería otra conferencia, pero es cierto que única y exclusiva Logroño, desde finales del siglo XVIII y estos inicios del siglo XIX, Logroño es la localidad más importante de toda esta Rioja. Pensemos en la Rioja extensa o en la Rioja ya más escueta. Ninguna de las localidades que vemos ahí era tan importante como Logroño desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista estratégico, militar, era frontera con las provincias vascas y Navarra, desde el punto de vista comercial, desde todos los puntos de vista. Quizá no tenía la historicidad de otras localidades o quizás de otra localidad. La única localidad que se postuló para ser capital de La Rioja fue Santo Domingo de la Calzada. ¿Por qué? Vuelvo a lo que ya he explicado en su momento. La Rioja desde época medieval venía siendo capital del corregimiento de La Rioja. Y claro, si desde 1250 Santo Domingo de la Calzada era capital, primero militar de Rioja, pero bueno, la capital de ese territorio que se conocía como Rioja y que respondía a la Rioja originaria, ¿quién mejor que Santo Domingo de la Calzada para ser su capital? Santo Domingo de la Calzada tenía apuntes a su favor, esos argumentos históricos. Era, sin duda alguna, Logroño sería la más importante, pero la segunda más importante ahora era Santo Domingo, que no cabe ahora
todo el territorio riojano, la capital del partido judicial, era sede episcopal, tenía obispo, junto con cada hora, tenía argumentos muy importantes. No tenía los argumentos de la unificación. Como vemos, Santo Domingo pues, queda muy alejado del territorio de la Rioja Baja, sin embargo, Logroño pues, está justo en el centro equidistante, ¿no? Entonces, sumados a esos argumentos, Logroño era la localidad idónea para ser la capital, evidentemente, y aunque yo sea Santo Domingo de Calzada, he de reconocer que yo también hubiese creído razonable que Logroño hubiese sido la capital. Bien, pues con esto de alguna manera quiero terminar mi exposición. Podría ser más larga, podría haber incidido en más cosas, pero bueno, ahora si tienen a bien o si están cansados o si lo desean, pueden plantear las cuestiones que quieran y poder ampliar lo que es puesto. Muchas gracias. ¿Qué me preguntas? Me da pena porque tenías que añadir el texto de Fernández. De la Barreto. Es un texto muy interesante, ¿eh? Es muy interesante porque da muchos argumentos de todo tipo, todo tipo. Es muy exhaustivo. Los Fernández de Navarrete tenían una grandísima biblioteca, tienen un gran palacio en Ábalos. Hay que tener en cuenta que Martín Fernández de Navarrete, el hermano Antonio, era el mayor, entonces era el heredero del mayorazgo, el heredero de todo el patrimonio familiar. Entonces vivía en Ábalos. No tuvo, creo que estuvo estudiando en el seminario de Vergara, de la Real Sociedad Económica Vascongada, pero se quedó en Ábalos. Tenía una biblioteca ingente. Pero es que su hermano Martín, el que estaba en Madrid y luchó también desde Madrid por todo, fue un grandísimo, uno de los grandes historiadores del siglo XIX español. Fue marino, fue historiador de la Marina, hizo una historia de la Marina que todavía no se ha superado, fue bibliotecario de la Real Academia de la Lengua, miembro de la Real Academia de la Historia. Bueno, Madrid era alguien, ¿no? Entonces, el trabajo que hizo su hermano Antonio seguro que tuvo la inspiración también de Martín y fue un trabajo muy exhaustivo y muy riguroso. Desde el punto de vista histórico, económico, gráfico. A mí me da pena porque mientras empecé a investigar esto de Fernández de Navarrete, tuve varias reuniones con Felipe Calderón, y la pena es que en ese mismo tiempo, pues, un día Fede y dijo que se me traían los textos. Fue una técnica pena porque tenía... Sí, él tenía la copia de ese texto, sí. Pero bueno, las fuentes, todo lo relacionado con los Fernández de Navarrete es muy importante. Pero bueno, hay otras fuentes que nos hablan muy bien, muy mucho de la creación de la provincia. Han sido fundamentales, por ejemplo, claro, yo en mi investigación cuento más cosas, ya publiqué ya lo han leído. En los estudios que hizo Abad León o los que hizo Delgado de la Reta o Paco Bermejo, son estudios fundamentalísimos. Claro, no pudieron afrontar todo, estábamos en los inicios de los estudios sobre el nacimiento de la provincia. Yo en particular he acudido a unos archivos que ellos no tuvieron oportunidad de hacerlo y yo sí, que son los archivos de las provincias afectadas por la creación de la provincia. El archivo histórico del territorio de Álava, el archivo de la Diputación Provincial de Soria, el archivo de la Diputación Provincial de Burgos, el archivo de Pamplona. En ellos he encontrado documentación muy relevante sobre la creación de las provincias, y cómo argumentaron y cómo lucharon porque no se disminuyese su territorio en favor de La Rioja. Entonces, esos archivos, esas fuentes, proporcionan una información hasta ahora desconocida que nos da muchísimas claves relacionadas con la creación de la provincia, y especialmente en la zona de la Rioja Alavesa y Navarra. Hasta aquí en la presidencia por La Rioja. Simplemente en esta época, solo en esta época. Como apéndice, bueno, se puede decir que el 27 de enero de 1822 se aprobó la provincia y ya se establece aquí una diputación provincial.
pocas semanas. Manuel Calderón es el primer jefe político, presidente de la Diputación, a la vez, de la Diputación riojana. Ramón Novoa le sustituirá a finales de 1822 porque la inestabilidad en La Rioja es total. Aquí nos atacan los absolutistas de Navarra y de Álava por todas partes y entonces La Rioja, que había afianzado pues, notablemente el liberalismo con su lucha con las armas en la mano. Bueno, pues llegan en abril los 100.000 hijos de San Luis, en abril de 1823, y queda disuelta la Diputación, la provincia de La Rioja. No sé hasta 1933 cuando, después de una década, la década absolutista ominosa que llaman algunos, cuando se vuelve a recuperar la provincia, y en ese momento hay una reducción notabilísima de sus linderos, de sus límites, y ya ahí no se incluye. Entonces, Neira solo fue provincia de La Rioja, del Logroño, perdón, entre el 27 de enero de 1822 y abril de 1823. Un año y medio. Pues que mi abuelo entró en Pinos a la provincia de Logroño. No sé qué años. Claro, no, ya no era Rioja, evidentemente, pero claro, la vinculación es que estamos también en unos territorios que están estrechamente vinculados con La Rioja. Esta zona de Camero, Camero Soriano, el nacimiento de los ríos, o sea, nuestros 7 ríos, los Cidacos, Arama, todos los ríos de La Rioja Baja, hoy nacen en Soria, pero si se hubiese aprobado, si se hubiese mantenido esta división, nacerían en La Rioja. Porque de hecho, todo este límite, toda esta línea que baja hacia el sureste, sobre todo al principio hasta este pico, es toda una cordillera montañosa que claro, si uno pasea por allí, yo la he paseado por estas cumbres y claro, es evidente, o sea, la vinculación geográfica, orográfica, y ya bueno, sería entrar en cuestiones económicas y demás, de toda esta zona con el valle hacia el que bajan, es evidente. Entonces, pues bueno, esta zona tenía mucha vinculación con La Rioja. El delito de la Convención de Santa Coloma, que hemos exportado aquí en La Rioja para tener el ¿cómo puede ser que el de Villanueva, esa junta o esa jura que fue, pero que tuviera repercusión en Cádiz para salir publicada como salió esa parada, y sin embargo lo de Santa Coloma? No, en Cádiz, a ver, de Santa Coloma, yo igual lo he llevado al extremo contrario para quedarnos en el punto medio. De Santa Coloma es uno más de esos hitos que, vuelvo a repetir, no tiene naturaleza liberal, no tiene naturaleza política, pero que después, a posteriori, sumaron a la hora de lograr la provincia. Hito más, no el más importante, sin duda alguna, el principal. La jura de la Junta de La Rioja en la ermita de los Nogales de Villanueva de Cameros es una jura que tenían que hacer todas las juntas de España, tenían que jurar las Cortes de Cádiz. Entonces, lo que llegó a Cádiz fue la noticia, en los diarios de sesiones de Cortes aparece la noticia de que ha jurado las Cortes de Cádiz la Junta de La Rioja, el día tal en Villanueva. Todas las juntas tenían que notificar a las Cortes que habían procedido a la jura. Entonces, de alguna manera, lo que hacen las Cortes es hacerse eco de que la de La Rioja ha jurado. Si uno sigue leyendo las actas, pues va viendo, pasando páginas, va viendo que jura la de La Rioja, a los 2 meses o al mes jura la de Soria, va jurando todas. Entonces, la noticia que hay en Cádiz de la jura de La Rioja no es una cosa excepcional, es una noticia que debería quedarse. Un periódico de Cádiz que Sí. publica. Sí, porque los periódicos de Cádiz, una de sus... a ver, hoy en día tenemos acceso a las actas del Congreso hasta las actuales. El último pleno que haya habido, en ese momento la forma de conocer lo que se decidía y lo que se debatía en las Cortes era con los periódicos. Entonces los periódicos lo que hacían era muchas veces transcribir lo que habían oído en las Cortes. Entonces, claro, evidentemente dan noticia de ello, escriben los acuerdos que se toman en las
financiación de las provincias es más económica que política, porque la Junta de Santa Coloma, que tú no has dicho que es política y tal, fue más económica, porque el rey de Madrid, en Madrid les estaban obligando a pagar unos impuestos y lo que se juntan es para decir, oye, que no queremos que hagan los caminos en Madrid, que es que tenemos que tener los caminos. Entonces, al final es la élite los que terminan haciendo las provincias, pero más que políticamente deliberar y tal, es casi económicamente porque eran los primeros interesados en tener buenos caminos para poder salir hacia Madrid y hacia otros puntos. Eso es, o sea, ¿Qué? en el caso de la de Santa Coloma, como he dicho, sí, y por ejemplo, fue uno de los casos de extralimitación. Claro. La Junta de Santa Coloma, vuelvo a decir, no tenía función política, tenía función de controlar y organizar los abastecimientos, los pagos, la militarización, el abastecimiento de armas también. ¿Qué pasó? Que crearon una especie como de junta directiva, diríamos hoy, para organizar eso. Y empezaron a tomar decisiones que no les competían. Empezaron a tomar decisiones sobre caminos. Fundamentales para el movimiento de las tropas. Entonces, ¿qué pasó? Que esa extralimitación de la Junta de La Rioja, de la Junta de Santa Coloma, de esa Junta hizo que Madrid se una Junta de Santa Coloma, pues de una manera sí, por lo mismo. Y sí que es cierto que yo estoy de acuerdo contigo en que esas son las élites. Eso está clarísimo. O sea, quienes crean la provincia de La Rioja son las élites liberales riojanas. Con el pueblo se contaba poco. Nunca se ha contado con el pueblo. A ver, ¿quiénes tenían interés? Lo he repetido y lo he dicho varias veces. ¿Quiénes tenían interés en que se estableciese en España un Estado liberal, un Estado igualitario, un Estado en el que pudiésemos todos, las élites, comerciar libremente, y yo, que soy minatero de Ábalos, poder vender mi vino en Samaniego, que está a 5 kilómetros, pero sobre todo no en Samaniego, que me sobra el vino, sino en Vitoria y en Bilbao, sin tener que pagar un impuesto. Cuando el de Samaniego está a 5 kilómetros, puede vender en Vitoria y en Bilbao sin impuesto. O sea, así de claro. Entonces, claro, esas élites que tenían las viñas, tenían las tierras, que tenían los vinos, querían más que nadie que este Estado fuese, o sea, que los ríos de Cádiz se implantase, tal y como se aprobó, eliminando pues, todo tipo de trabas. Yo creo que te quería decir, ¿no? Que parece todo un romanticismo de las provincias y tal, y al final las provincias a ver, casi por economía. Y al son muchas circunstancias. O sea, no hay un hito. A ver, nos gusta mucho establecer hitos. Nos gusta mucho conmemorar las cosas, y nos gusta. El 19 de marzo de 1922 se aprobó la Constitución de Cádiz. El 2 de mayo de 1908 los madrileños se levantaron en armas. Nos gusta conmemorar los hitos, pero pues es algo razonable. Pero, por ejemplo, en el caso de La Rioja, no hay un hito. No hay un hito de nacimiento de La Rioja. Son muchas las circunstancias que confluyen en el final. También es cierto, y es una de las cosas que me encontré consultando el archivo histórico de Álava, el territorio histórico de Álava, por ejemplo, Vitoria, la capital, era liberal. O sea, Vitoria, Bilbao también, en este momento, claro, formada élites urbanas, que lo que deseaban era comercializar con todo el país, eran ciudades totalmente liberales. Eran las zonas rurales más apegadas a la tradición, las más apegadas al conservadurismo, las más apegadas a la religión, al clero que estaba en oposición del liberalismo, los que más pusieron a ejercer estas políticas. Bien, pues si no hay más cuestiones, levantamos la sesión y hasta la próxima.